de poder estar acá con ustedes. La verdad que me eligieron un temita, ¿eh? Yo digo, es el tema más difícil de toda la didáctica de la educación cristiana. Porque cuando hablamos de diseño curricular, ahí se pone en juego toda la teoría de la educación, de la didáctica, la filosofía, el enfoque, además de otras cuestiones que tienen que ver con el poder, con un montón de cosas que se juegan ahí. Si hablamos de currículum, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué entienden que es el currículum? Porque vamos a hablar de diseño curricular. ¿Qué les parece que es el currículum? Es esa descripción de lo que hemos hecho, que es como un recorrido. Bien, ¿qué otra cosa es currículum? A ver. Claro, porque la primera acepción de currículum tiene que ver con el uso cotidiano, pero cuando hablamos en educación de currículum, no estamos hablando de nuestra historia, pero ahora vamos a ver, acá el compañero decía que es una descripción de los contenidos. Bueno, para los demás, en educación, ¿qué les parece que es currículum? Un diagrama. Ah, bueno, vos leíste los apuntes. Muy bien. ¿No? Ya lo sabías. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora vamos a tratar de definir esto. ¿Qué es el currículum? Como les dije, es un tema muy complejo, que siempre genera también conflictos. Yo me acuerdo que estaba hace muchos años trabajando en una institución donde las reuniones de profesores eran una maravilla. Nos llevábamos bárbaro, estaba todo bien, todo lindo, hasta que se nos ocurrió cambiar el currículum. Ahí empezaron las peleas, los problemas, porque uno quería poner más de esto, otro quería poner más del otro, por supuesto cada uno quería poner más de lo que enseñaba, y ahí empezaron los tironeos, las divergencias, y se armó una batahola tremenda, en serio. Así que bueno, porque acá, como les dije, tienen que ver con cuestiones de poder, con cuestiones de enfoque, con cuestiones de qué entendemos de filosofía de la educación. Entonces, bueno, primero, en la primera parte, vamos a definir un poquito algunos conceptos claves y vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para poder hacer un currículum. Y después vamos a ver si podemos empezar a hacer un currículum, un borrador, como para que ustedes después vayan a sus iglesias y puedan empezar a trabajar. Bueno, entonces, a mí me gusta ver el currículum como, lo dijo esta compañera, como un recorrido. Porque tiene que ver con el recorrido que vamos a seguir en la tarea educativa. Cuando nosotros vamos a hablar, por supuesto, de currículum en el marco de la iglesia. Cómo armar un currículum anual dentro de la iglesia. Es decir, ¿qué recorrido vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que ver en este recorrido. Cuando hacemos un recorrido tenemos que ver hacia dónde vamos, con quiénes vamos, qué llevamos, qué vamos a dejar, qué vamos a cargar, dónde nos vamos a detener. Y lo mismo cuando vamos a empezar a diseñar el currículum, vamos a tener que tener en cuenta estas cuestiones. Entonces vamos a hablar de la tarea de diseñar. ¿Qué es diseñar? Diseñar es anticipar, tiene que ver con predeterminar. Claro, ustedes dijeron armar, es hacer un boceto, un bosquejo. Es determinar de antemano qué vamos a hacer. Entonces la tarea de diseño curricular, ¿qué será? Justamente, armar un boceto ¿de qué?
bueno, de las lecciones y de todo lo que vamos a enseñar y lo que va a pasar ahí dentro del marco de ese año o de ese proyecto o de ese bimestre, según cómo lo organicemos, ¿eh? Entonces tiene que ver con anticiparnos. Ahora, ¿les parece que es importante esto de anticiparnos a lo que vamos a hacer? Muy bien, ¿por qué es importante? A ver, no oigo nada, saben que estoy medio sorda. Si hablan de a uno, a ver, y fuerte. ¿Eh? Ah, falta el micrófono. ¿Hay un micrófono? ¿Quién se hace cargo? ¿Lo van pasando? Y a ver, ¿quién lo va a pasar? Se lo van pasando entre ustedes. Bueno, a ver, ¿por qué les parece que es importante la tarea de diseñar el currículum? A ver. No sabía. Bueno, pero para organizarnos mejor, para poder aprovechar mejor el tiempo, me parece a mí. Por ejemplo, muy bien, ¿para qué más? Bueno, hay que llevarlo. A ver, acá querían decir algo, ¿no? Ah, lo del micrófono, bueno. Para tener previamente planificada lo que es la tarea para los niños, para estar más organizados. Bien, para organizarnos mejor. ¿Y este organizarnos mejor qué implica? ¿Para qué nos sirve? ¿Para no caer en qué? Para que no caer en improvisar y que los niños nos vean inestables en la clase. Muy bien, por ejemplo, para no caer en la improvisación. También para no caer en qué otra cosa. En la rutina y además en la repetición. Ustedes, no sé, muchos tal vez ustedes vienen, a ver acá, hay algunos que han ido a la escuela dominical cuando eran chicos. Bueno, no sé si vivieron este problema, pero muchas veces se enseña siempre lo mismo, ¿o no? Siempre lo mismo. Y quedan cosas importantes sin enseñar. Y esto, sí. Pásenle. Si no estaba preparado, organizado con tiempo, es como que para mí no les llega de verdad a los chicos. Lo que le quiero decir es como que quedan como colgados, como que no les llega la palabra. Bueno, es que puede ser que el Señor obre, porque no nos olvidemos que es el Señor el que está obrando siempre, ¿no? Y puede ser que llegue igual. Pero lo que pasa es que si está todo bien organizado, es probable que sea más efectiva nuestra enseñanza, ¿eh? Que se logren mejores resultados. Bueno, Perdón, sí. también a veces nos pasa de que por ahí uno tiene planeadas cosas y como seres humanos nos pasan cosas y se tiene que hacer cargo otra persona y si lo tenemos programado, se lo Claro. podemos pasar a esa otra persona y no lo dejamos con las manos vacías. Claro, Entonces, eso. muy bien, suele pasar esto. ¿Ahí qué? En esos momentos que por ahí le toca improvisar a otra persona, por ahí en ese momento es cuando Dios derrama de su gracia y puede Muy bien. actuar. Suple nuestros errores, ¿no es cierto? Bueno, cuando hacemos un diseño, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer el diseño para determinado grupo, en determinado contexto. Es decir, que a lo mejor en esta iglesia o en esta comunidad o en esta clase de chicos y chicas, este es el mejor diseño, pero a lo mejor en otro grupo hay otro que es mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que estamos diseñando en el aire. Este es el problema que a veces tienen los diseños que hay en la educación secular. Porque a veces se hacen diseños tan generales, porque claro, tienen que servir para muchos, pero resulta que cuando vamos al lugar a implementarlo, pues ahí empiezan a aparecer problemas. Entonces, en realidad, ahora vamos a hablar un poquito de esto. El diseño es el proyecto educativo, ¿eh?
y tiene que ver como proyecto con, por un lado, un documento, lo que escribimos. Es decir, vamos a escribirlo, nos guste o no, si queremos tener claras las ideas, tenemos que poder escribir qué es lo que queremos lograr. Pero después nos puede pasar que cuando vayamos a llevarlas a la práctica, ¿qué puede pasar? ¿Que no se ajuste o qué otra cosa? Que no se haga realidad, ¿por qué? ¿Qué puede surgir? Pueden surgir inconvenientes, desde cosas que les han pasado a los chicos. Supongamos que ustedes tenían previsto en una clase hablar sobre, no sé, sobre el perdón, y falleció la mamá de un chico. Pues ese currículum seguramente van a tener que cambiarlo ese día. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa es lo que escribimos y otra cosa es el ajuste que nosotros hacemos en la práctica. Por eso el currículum no es solamente el documento, lo que escribimos. Es el documento más las prácticas educativas, es decir, lo que verdaderamente pasa. Y entonces el currículum sería la síntesis entre estas dos cosas, entre los documentos y las prácticas educativas. Y el ejemplo que habían dado al principio de lo que es el currículum vitae nos ayuda a entenderlo. El currículum vitae, o sea, el que yo escribo para conseguir un trabajo, ¿es mi vida? No. Es solamente una parte de mi vida. Mi vida es otra cosa. Tiene que ver con eso que está escrito, pero tiene que ver con lo que mi historia real, con lo que yo verdaderamente viví. ¿Se dan cuenta? Bueno, pasa lo mismo cuando hablamos del diseño curricular. Es lo que escribimos, pero es la mezcla entre lo que hemos escrito y lo que verdaderamente enseñamos. Y ahí se va a dar el verdadero currículum. Y entonces esto nos lleva a definir un poquito algunas cosas que son importantes. Pero antes de definirlo, quiero aclarar algo, que el currículum tiene distintos niveles de concreción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les parece que quiere decir? A ver. Se concreta en distintos niveles. Por ejemplo, puede haber un currículum para la denominación. Hay denominaciones que tienen un currículum anual. Entonces tienen un currículum y dan materiales para que en todas las iglesias se use eso. Yo no sé cómo será en las iglesias de ustedes, pero hay currículums para toda la denominación. O si no, puede ser que haya un currículum para la iglesia, que nos pongamos de acuerdo todos en la iglesia para organizar qué es lo que vamos a enseñar este año y a lo mejor más de un año, el año que viene y el otro año. A lo mejor hacemos un currículum más amplio. También tenemos que organizar un currículum para cada clase, no un currículum para toda la iglesia, sino en esta clase, ¿cómo vamos a enseñar? Vamos a enseñar proyectos, unidades, ¿y cuánto van a durar? ¿Van a durar un mes, 2 meses, un cuatrimestre? Y todo esto tiene que ver con el diseño del currículum. Y también tengo que diseñar cada clase. Yo sé que ustedes han estado trabajando en el diseño de clase, ¿no es cierto? Bien, entonces también es importantísimo esto. Y esto tiene que ver con el diseño del currículum. Me han dicho que ustedes lo han trabajado con Walter. Buongiorno. Están trabajando. Bueno, así que esto es muy importante, aprender a diseñar una clase. Y esto es parte del diseño del currículum. Pero nosotros ahora, hoy, vamos a hablar del diseño anual. ¿Entienden la diferencia? Que se plasma a lo largo de todo el año. Muy bien. Ahora, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Ahora, esto nos lleva a hablar
de algunos conceptos claves. Cuando yo hago la tarea de diseño, ¿puedo enseñar todo? Nunca. En realidad nunca me alcanzan los contenidos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar algunas cosas afuera. Ahora, ¿esto será importante o no? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que dejo afuera? Es importantísimo. Y esto se llama currículum nulo o ausente. Es decir, lo que no se enseña. Porque yo puedo dejar afuera contenidos porque no los conozco. Y entonces es grave. Porque supongan a alguien que no sabe, qué sé yo, que no sabe del bautismo, por ejemplo. Entonces no enseña del bautismo. Y entonces es grave porque hay algo que no está enseñando, que es importante. Pero puede ser que lo deje afuera porque considere que no es el momento de enseñarlo, que lo van a aprender cuando sean más grandes, la clase el año que viene o el otro año. Y entonces esto es una decisión tomada. O puede ser que yo deje afuera algo por prejuicio. Digo, no, este tema no me gusta, lo saco. Mejor que de esto no se enteren. Esto, y lo saco. Y entonces, ojo, porque ahí puedo cometer algunas equivocaciones, ¿se dan cuenta? Entonces, tan importante es lo que pongo como lo que saco. Otra cosa importante es el currículum oculto. ¿Alguien sabe qué es el currículum oculto? Bueno, el currículum oculto es lo que yo enseño, pero que no escribo. Supongan que yo escriba como currículum, como objetivo, comprender que todos los seres humanos somos dignos e iguales porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en la clase yo discrimino a las chicas o a los chicos que son pobres, por ejemplo. O discrimino a las mujeres porque son mujeres. O discrimino a los extranjeros o a los que viven en determinado barrio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando algo contradictorio con el objetivo. ¿Se dan cuenta? Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que se vive ahí. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que pesa más? Lo que se vive. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos lleva a pensar que tenemos que analizar qué es lo que están aprendiendo los alumnos y las alumnas por formar parte de esta clase o de esta iglesia o de este grupo de adolescentes. ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Cuál es el currículum oculto? ¿Es contradictorio con el currículum que yo escribí? Que es el otro, el currículum explícito, es decir, lo que pongo en el papel. ¿Se dan cuenta? Entonces, el currículum real, lo que verdaderamente aprenden los alumnos, es el currículum en acción, se llama así, o real. ¿Y cómo se forma? Bueno, se forma con el currículum explícito, es decir, el que escribí, más el currículum oculto, menos el currículum nulo. ¿Se dan cuenta? Eso lo tengo que sacar, porque eso es lo que queda afuera. Y ahí voy a tener el currículum real, lo que verdaderamente aprendieron. Bien, ¿entendieron esto? ¿Tienen alguna pregunta? Si ustedes tienen preguntas, levantan la mano, a mí no me molesta que me interrumpan. Levantan la mano, me preguntan, porque son temas complejos. Estoy tratando de explicarlos de la manera más sencilla y más fácil posible, pero son temas bastante complejos estos, como les dije. ¿Qué elementos les parece que tendría que tener un diseño curricular anual? Y en realidad son elementos que tiene que tener cualquier diseño curricular. También cuando van a diseñar una clase, estos elementos tienen que estar. Bueno, a ver, ¿qué pusieron? Bueno, a ver,
Ahora vamos a hablar. Ella dijo edad, después vamos a hablar algo. Bien, ¿qué más? Y servicio. No sé ¿Cómo? higiene, no sé si entendí bien la consigna. A ver, lo que yo pregunto son Sí. los elementos que tienen que tener el currículum. Ah, no los temas. No, los temas que... no los temas. Ah, genial. O sea, ¿a qué grupo me dirijo Claro. y en qué zona voy a trabajar? Los temas, los contenidos serían uno de los Irían. elementos. Ah, listo. Genial. ¿Entendés? Bien, ¿qué otro? Bien, bueno, más que las actividades, porque estamos hablando de algo general de todo el año, serían las estrategias. Bueno, bien, bueno, ¿qué más? A ver. Lo primero que ustedes dijeron es las personas. Bueno, las personas no son uno de los elementos, pero es lo primero que tengo que tener en la cabeza. Tengo que hacer un diagnóstico para ver qué diseño hago, para ver qué les voy a enseñar. Sí. Bueno, por eso, muy bien. Esto es lo primero que tengo que hacer. Hacer un diagnóstico, conocer a los chicos, sus necesidades, su contexto. Pero, hablando en sí del currículum, lo primero que voy a tener que tener en cuenta es hacia dónde vamos. O sea, para enseñarle a estos chicos, porque acuérdense que les dije, el currículum lo hacemos para determinado grupo en determinado contexto. No es para cualquier grupo, por eso es importantísimo esto que están diciendo. Ahora, pensando en el diseño en sí, el primer elemento que tengo que tener en cuenta son las finalidades educativas. ¿Qué son las finalidades educativas? ¿Qué les parece? Tiene que ver, a ver, muy bien, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Ven la flecha? Las finalidades educativas son las que van a orientar la tarea. ¿Hacia dónde vamos? Y cuando enseñamos la Biblia, ¿cuáles son esas finalidades educativas? ¿Hacia dónde vamos? Seguramente ustedes lo trabajaron esto con Walter. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Muy bien, una vida transformada. Lo que queremos no es que conozcan la Biblia solamente. El conocer la Biblia es una parte, pero queremos algo muchísimo más profundo. Queremos que la vida de Dios crezca en cada persona. Esto es algo importantísimo. ¿Se dan cuenta? En Efesios 4 habla justamente de que tenemos que llegar a ser maduros como Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un ser humano maduro. ¿Qué significa ser maduro como Cristo? ¿Llegar a qué? Ser como Él. Bien, a desarrollarnos. Muy bien, en todas las etapas de nuestra vida, llegar a ser como el Señor. Que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, nuestras acciones estén en consonancia con lo que es el Señor. Esta es nuestra finalidad. Lo primero que tengo que tener en cuenta es esta finalidad. ¿Por qué? Porque esta finalidad es la que va a orientar todo lo que yo haga. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Está implícito. La importancia de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a diseñar un currículum, ¿cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra de Dios. No es que yo no puedo enseñar otras cosas, pero todo lo tengo que pasar por ese colador. Este es el fundamento.
porque estamos hablando de la palabra que nos permite conocer a Dios, nos permite establecer una relación personal con el Señor y nos permite llegar a justamente crecer como Cristo. Este es nuestro fundamento. Todos los contenidos que diseñemos tienen que estar de acuerdo con el mensaje total de la palabra de Dios. Qué importante que es estudiar la Biblia. Yo digo, no, por ejemplo, no sé, ustedes manejan el libro Aprendiendo a enseñar la Biblia, ¿no? Que yo escribí con Walter. Bueno, por ejemplo, si ustedes trabajaron cómo hacer estudios bíblicos participativos, cuando yo empecé a enseñar este tema, me di cuenta de que uno de los grandes problemas que había es que no sabían los maestros y maestras estudiar la Biblia. Por eso en ese capítulo lo primero que hago es poner cómo estudiar la Biblia. Porque si no estudio la Biblia y no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a enseñarla bien? Es imposible. ¿Se dan cuenta? Y este es uno de los problemas que a veces tenemos. A veces no la conocemos. O conocemos una partecita. Y lo que yo enseño tiene que estar de acuerdo con todo el mensaje. Otra cosa importante. Las etapas de la niñez y la adolescencia. Ustedes muy bien han mencionado que tengo que conocer quiénes son los chicos. Tengo que conocer no solamente quiénes son los chicos o los adolescentes a los que voy a enseñarles, sino que tengo que conocer cómo se desarrolla esa etapa y cómo se vive esa etapa. A ver, para ustedes, ¿qué es un niño? ¿Cómo definirían a un niño? Una persona en desarrollo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo lo definirían? Sí, a ver. Alguien que es dependiente. Bien. Bueno, algunos antes pensaban que los niños eran adultos en miniatura. En realidad, no son adultos en miniatura, porque tienen características particulares, especiales, por el hecho de ser niños o adolescentes y estar atravesando esa etapa de vida. Otros pensaban que eran una cera, después se pensaba que era una cera blanda, que había que moldear y manejarla, como en blanco, sí, exactamente, y no es así. En realidad, ¿qué dice la Convención de los Derechos del Niño? ¿Ustedes la leyeron? Bueno, es importante que la conozcan. Muy bien, es un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen derechos. No son cosas, son personas. Están atravesando una etapa especial y tienen derechos especiales, porque esa etapa por la que están atravesando implica determinada vulnerabilidad. Entonces yo tengo que mirarlos así. Ellos tienen derecho a conocer al Señor, a la vida plena que Jesús ofrece. Pero según la Convención también tienen derecho a la salud, a la educación, a jugar, a todo esto. Y yo lo tengo que tener en cuenta cuando voy a diseñar el currículum. Porque si tienen, por ejemplo, derecho a jugar, ¿cómo puede influir este derecho en el diseño del currículum? A ver. Claro, que yo no es que tengo que sentarlos ahí todo el día a escucharme a mí hablar, sino que puedo planificar un juego para que ellos, a partir del juego, puedan aprender. ¿Se dan cuenta? Además, es importante tener en cuenta el proceso de desarrollo que están viviendo para poder enseñarles de modo adecuado. Es decir, la etapa evolutiva por la que están atravesando. Por ejemplo, ¿cómo es el pensamiento de los niños y las niñas? ¿Cómo piensan? ¿No saben? Si no sabemos, no podemos hacer una clase y no podemos hacer un
diseño curricular anual. Tenemos que saber cómo piensan los niños. Bueno, a ver, sí, ¿qué ibas a decir? Desintegración familiar, pobreza. Muy bien, muy bien. La pobreza es algo que afecta a muchísimos chicos. Bueno, fíjense, ¿ven? Esto lo hemos dicho. La importancia de conocer su proceso de desarrollo. El desarrollo del pensamiento, que hemos dicho, evitar simbolismos, la sensibilidad. El desarrollo espiritual también, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, cómo es su vida. Y las problemáticas. Por ejemplo, dijeron bullying, violencia, pobreza. ¿Qué otras problemáticas? Las separaciones de los padres, familias, claro, ensambladas que de golpe se tienen que acostumbrar a conocer y a vivir con hermanos, que antes eran desconocidos, a lo mejor los conocían, pero a lo mejor no los conocían. Todo esto genera determinadas problemáticas y cuando nosotros enseñamos la Biblia y cuando diseñamos el currículum tenemos que tenerlo en cuenta, porque tenemos que trabajarlo. ¿Entienden? Bien. Entonces recordar esto, que la infancia y la adolescencia actual es diferente de la nuestra. Porque el mundo en que vivimos es diferente. En el libro, yo escribí un libro que se llama Buenas Noticias, que está ahí a la venta si lo quieren comprar, donde justamente trabajo todos estos temas y donde después presento recursos para evangelizarlos y para disipularlos, teniendo en cuenta las problemáticas actuales, no las problemáticas de hace 20 años. Y teniendo en cuenta esto de que el pensamiento de los chicos es un pensamiento concreto y la sensibilidad. Entonces, bueno, si después quieren pueden mirar el material, pero ahí en el libro para los padres y los maestros están desarrollados estos temas con más profundidad, pero hoy no puedo dedicarme más. Bueno, otra cosa que tengo que tener en cuenta es cómo se enseña y cómo se aprende la Biblia. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Lo vieron? ¿Qué es aprender? A ver. Hacer un conocimiento sea como introspectado de ti mismo. El micrófono, a ver. El micrófono. O sea, es como hacer que el conocimiento pase a ser parte de ti. Bueno, apropiarse del conocimiento. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿cómo qué otra cosa podrían decir? Sí, a ver, pasale el micrófono, por favor. Saber cómo transmitir información a una persona, cómo enseñarle. Eso sería enseñar, pero yo pregunté qué es aprender. Ah, perdón. No confundamos. Ahora voy a aprender, Sí. preguntar qué es enseñar. Pero ven que a veces lo confundimos. Sí. Bueno, en realidad el aprendizaje tiene que ver con el cambio que se ocurre dentro de la persona a medida que la vida del Señor se va desarrollando. A veces se produce una reestructuración total, una conversión, y la persona sigue cambiando. Es algo profundo que pasa dentro de la persona. No es, cuando hablamos de conocimiento, no es solamente conocimiento intelectual. Tiene que ver con el aprendizaje de valores, de actitudes, de cambios de conducta. Entonces, el aprendizaje es eso. Interviene el Espíritu Santo en ese aprendizaje, ayudándonos a cambiar, porque si no, no podríamos cambiar. Pero influye el nivel de desarrollo de la persona, es decir, tiene que ver con lo que yo estaba diciendo recién. Los niños aprenden de determinada manera, porque su pensamiento no logró la abstracción. Y los adultos aprendemos de otra manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, influye el nivel de desarrollo, los conocimientos y experiencias previas, y el sentido que le otorga a lo que está aprendiendo. Es decir, si considera que lo que está aprendiendo es valioso o no. Si lo considera valioso, va a aprender más.
que si no lo considera valioso. Bueno, ¿qué es la enseñanza? Ahora sí, tiene que ver con ayudar a que otro aprenda. No es venir y llenarle la cabeza de conocimientos, sino diseñar actividades para hacer que la persona pueda cambiar verdaderamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, es algo muchísimo más activo. Y cuando hablamos de la Biblia, se produce por la enseñanza directa de la Biblia, como cuando yo tomo un pasaje y lo enseño, ¿y por medio de qué otro proceso? A ver si se da. Del ejemplo, muy bien. Del modelado, somos ejemplo. Siempre somos ejemplo. Y esto tiene que ver con el currículum oculto también. Si yo estoy siendo un mal ejemplo, van a aprender algo malo por más que yo diga algo bueno. Bueno, ¿qué elementos tenemos que poner en un diseño curricular? Yo tengo que empezar a escribirlo. El primero, ¿cuál les parece que es? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora. Bueno, lo primero es hacer el diagnóstico. Muy bien, hacemos el diagnóstico, conocemos las necesidades, conocemos lo que saben, lo que tienen que aprender, lo que aprendieron el año pasado, lo que van a aprender. ¿Y qué más? Ahora empiezo a diseñar. Muy bien, lo primero es poner los propósitos y objetivos. No solo las finalidades, los propósitos son las finalidades. Tengo que poner los propósitos, hacia dónde vamos, y los objetivos, que serían metas más concretas. Después, ¿qué otra cosa tengo que poner? Antes de las estrategias, ¿qué tendría que poner? El contenido. ¿Qué voy a enseñar? El contenido es el qué de la enseñanza. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué enseñé o qué voy a enseñar? Por ejemplo, ¿cuál es el contenido de la clase de hoy? Diseño curricular, claro. Son los temas. Entonces, por supuesto, dijimos que ¿de dónde sacamos el contenido? De la Biblia. Pero lo importante es que podamos relacionar la Biblia con la vida de los chicos y adolescentes. ¿Se dan cuenta? No que la enseñemos así en forma descontextualizada. Yo conozco una persona que sabe mucho de Biblia, pero cuando se pone a enseñar está en la estratosfera. Y los adolescentes y los jóvenes a los que enseña están en otra, completamente. Y no entienden nada de lo que él les dice. ¿Por qué? Porque no está relacionando. ¿A ustedes les parece que es muy efectivo? No, la verdad que no. La verdad que no. Estaba enseñando a un grupo, se quedó sin alumnos muy pronto. Enseguida. Y el otro día los quiso juntar y no pudo. Nadie le llevó el apunte. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay que relacionar la Biblia con la vida de los chicos. Los chicos tienen que sentir que la Biblia no es un mensaje viejo, perimido, aburrido, sino que le va a dar respuesta a los problemas que ellos tienen hoy. Entonces, vamos a ver algunos criterios para seleccionar y organizar los contenidos bíblicos. Yo puedo organizar la Biblia, habría 3 grandes criterios. Uno es el criterio cronológico. Sería organizarla ¿cómo? ¿Según qué? Según el tiempo. Bueno, hace varios años una amiga mía empezó a escribir materiales para los chicos con este criterio cronológico. Y yo le dije, mirá, pensalo, porque primero los chicos hasta los 8 o 9 años tienen dificultad para entender la cronología. Y segundo, van a quedar temas muy importantes que no se van a tratar hasta andar a saber cuándo. Y así pasó, porque empezó con el Antiguo Testamento y después tuvo que empezar con el Nuevo, con Jesús, porque se daba cuenta de que hasta llegar ahí
no pudo seguir con este criterio. Desde mi punto de vista no es un buen criterio para organizar un currículum, ¿entienden? Por este motivo. Además de que los chicos, con chicos ni hablemos, pero aún con los grandes tenemos este problema. Otro criterio es el temático. ¿Qué sería? Tomar un tema. Por ejemplo, a ver qué tema podría ser. La familia, la creación, ahí tienen 2 temas. Y entonces buscar distintos pasajes que hablen de esos temas y entonces ir incorporándolos y hacer el diseño. Bueno, este es un buen criterio. El problema que puede pasar, ¿cuál es? Que queden cosas importantes sin dar, porque yo vuelva siempre a los mismos temas. Por eso es tan importante que la tarea de diseño sea una tarea colectiva, conjunta, que no haga yo el diseño para mi clase, sino que lo haga junto con la maestra del año pasado y con la maestra o el maestro del año próximo. ¿Entienden? Que nos reunamos en equipo y nos pongamos de acuerdo. Vos vas a trabajar este tema, yo voy a trabajar este. Aunque hay grandes temas que se pueden repetir y se pueden ir profundizando. Porque, por ejemplo, este tema de la familia es un tema importantísimo. Y yo puedo trabajar algo o algunos contenidos y el año que viene profundizarlo. Porque en realidad estamos haciendo un diseño en espiral. ¿Se dan cuenta? La salvación, las grandes verdades, el discipulado, son temas a los que voy a tener que volver. Entonces, bueno, tengo que tener una mirada abierta para ver de no dejar de lado temas importantes. ¿Entienden? El otro criterio es bueno, le puse criterio bíblico. En realidad siempre estamos enseñando la Biblia. Pero lo que quiero decir con esto es tomar un libro de la Biblia y tomar los temas que se trabajan en ese libro. Me parece que es más para trabajar con jóvenes esto que con adolescentes o con chicos. Pero es muy bueno este criterio cuando trabajamos con jóvenes o con adultos, porque entonces aprendemos a ver todo el pensamiento en ese libro, de Dios en ese libro. ¿Se dan cuenta? Me parece que con los chicos sirve más el tema temático, el criterio temático. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver algunos criterios para seleccionar contenidos para los chicos. Primero, usar pasajes narrativos. ¿Cuáles serían los pasajes narrativos? Las historias. ¿Por qué les parece que es importante usar pasajes narrativos? ¿Cómo? Aprenden al ver cómo los personajes, no son cuentos, son historias. También podemos incorporar cuentos para aplicarlo. O sea, cuentos o historias de la vida real, es importante. Porque ellos aprenden a partir de ver a los personajes de la Biblia vivir determinadas verdades, encarnarlas. Por eso es tan importante con los chicos usar pasajes narrativos. No significa que no puedo tomar un texto bíblico y que lo aprendan, porque puedo tomar un pasaje bíblico narrativo y para que memoricen o para enfatizar la enseñanza de otro pasaje, para que lo recuerden. ¿Entienden? Bien, siempre que lo van a memorizar, que lo vean en el contexto de la aplicación, porque a veces enseñamos textos de memoria y los chicos lo saben de memoria, pero no entienden qué significa y no entienden cómo se aplica. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa, no herir la sensibilidad infantil. Algo ya dije de esto. Por ejemplo, yo puse ahí un ejemplo de Génesis 34, cuando la violaron a Dina y cuando después se vengaron. Yo ese pasaje, sinceramente, no se lo enseñaría a un niño, porque me parece que va a estar hiriendo y le voy a estar abriendo las cosas a situaciones que si no las conoce, mejor, me parece, que las conozca cuando sea más grande.
son pasajes muy fuertes. Cuando habla de violencia, de sexo distorsionado, lo mismo ese pasaje cuando la violaron a la prostituta, a la compañera de un hombre y él la descuartizó y mandó por todo Israel su cuerpo. Me parece que son pasajes que mejor que los lean cuando sean más grandes. ¿Se dan cuenta? Los detalles de la crucifixión. Cuando hablo de la crucifixión tengo que tener en cuenta con los detalles, porque no le voy a hacer mirar la película esa de Mel Gibson, ¿no? Donde la pasión de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque los chicos son muy sensibles. Y cuando hablo de la muerte, ¿de qué tengo que hablar inmediatamente? De la resurrección. En el mismo momento. Porque volvió a vivir. ¿Entienden? Porque los chicos son muy sensibles y se van a poner a llorar. Entonces, no, tener cuidado. No es que no tengo que hablar de la muerte de Cristo, pero no voy a cargar las tintas para que se me pongan a llorar, porque no va a ayudar. No es que los tengo que asustar para que se conozcan al Señor. Tengo que permitir que el Espíritu Santo vaya obrando en sus vidas. Otra cosa importante, que los pasajes y el enfoque que yo doy lleve a los chicos a formarse un concepto adecuado de Dios. Yo me acuerdo que hace varios años fui vicedirectora de una escuela evangélica y en la primera semana que yo me hice cargo de la escuela, vino una mamá y me dijo, por favor, dice, vengo a pedirle a los chicos, a usted, que no le enseñe religión a mi hijo. No, digo, nosotros no le enseñamos religión, les enseñamos historias de la Biblia, les enseñamos a hablar, a conocer a Dios, a Jesús. No, tampoco, pero mal me lo dijo la mujer. Y le pregunté, ¿por qué, señora? ¿Qué es lo que pasó? Porque me di cuenta de que ahí había algo. No, dice, porque yo cuando era chica iba a una escuela religiosa y me metieron tal miedo de Dios que yo no quiero que le pase lo mismo a mi hijo. ¿Cuál es el Dios que metemos? ¿Cuál es el concepto de Dios que yo tengo? ¿Un Dios de ira o un Dios de amor? Yo les voy a decir a los chicos, mirá que Dios te va a castigar. Hay padres que disciplinan así a los chicos, con temor. Bueno, yo tengo que revisar cuál es el concepto de Dios que tengo, porque muchos traen el concepto de Dios o tienen un concepto de Dios bastante equívoco. Y eso influye mucho en cómo yo enseño. Solo muestro el castigo en vez de mostrar el amor. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y ese es el Dios que tengo que mostrar, ¿se dan cuenta? Entonces tengo que seleccionar historias que les ayuden a los chicos a querer acercarse a ese Dios. Por ejemplo, una historia que para mí es difícil es cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. ¿Cómo va a entender un chico eso? Es difícil, ¿eh? Sí. A ver. Nosotros trabajamos con niños quizás de viviendas en que en cierta área, en tema de la violencia y en tema de ciertas figuras que están muy despiertos en el tema, en toda esa área. Y con respecto al tema de Isaac, el sacrificio de Abraham de su hijo, ¿a qué edad usted cree que es conveniente hablarles y llevarles, tratar de darle un mensaje a través de la obediencia de Abraham o contarles esa historia, por ejemplo? Claro, si la contamos tenemos que enfatizar muy bien cómo Dios proveyó el cordero y finalmente no lo mató, que simplemente estaba probándolo. Tal vez cuando tiene más de 8 años. Lo que usted está diciendo es cierto, hay con chicos que están en contextos de violencia. Entonces, bueno, es probable que tengo que trabajar el tema de la violencia, que no es que no lo tengo que trabajar, pero tengo que ver con qué historias lo puedo trabajar y ayudarlo a que se dé cuenta de que Dios aborrece la violencia, mostrándoles los caminos de paz, mostrándoles que Dios es un Dios de paz, que busca la paz, que quiere que sigamos la paz. Ahora se me viene un pasaje, por ejemplo, cuando los pastores de Isaac, creo, se peleaban con los otros
y en vez de pelearse por los pozos, en vez de pelearse, hicieron las paces y arreglaron. ¿Y cómo? Mostrando el lado positivo. ¿Cómo? A partir de negociar y hacer las paces podemos vivir en paz con los otros. Por ejemplo, por decirte un pasaje, ¿no? Porque ahí se puede trabajar el tema de la violencia, pero lo trabajás dándoles salidas positivas, dándoles la resolución del conflicto. Eso es lo importante. Y si muestro ese pasaje de Abraham, mostrar inmediatamente que en realidad Dios no quería que lo matara, sino que estaba probándolo nada más. ¿Entienden? Pero no olvidarme de ese énfasis. Y que Dios fue bueno y proveyó para que no lo tuviera que matar. Porque en realidad lo que estaba enseñando Dios ahí es que no estaba de acuerdo con el sacrificio humano. Porque todos los pueblos de la antigüedad hacían sacrificios humanos. Era parte de la cultura. Y en realidad Dios no quería el sacrificio humano. ¿Entienden? Entonces, bueno, mostrar eso, que Dios no lo quiso el sacrificio humano. Dios proveyó para que no tuvieran que matarlo, como hacían los otros pueblos de la antigüedad. ¿Entienden? Entonces, bueno, a veces hay que ver cómo lo contamos todo, cómo lo explicamos. Bien, una cosa importante, poner modelos masculinos y femeninos, porque a veces solamente hablamos de los hombres. Hay muchos modelos de hombres en la Biblia, pero a veces solo hablamos de David, de Samuel, de Daniel. ¿Y qué pasa con las mujeres? Son necesarios los modelos femeninos, y hay muchas mujeres. Está mi tocaya Ana, está Débora, está Esther, está Ruth, está la viuda de Sarepta. ¿Cuántas mujeres que hay? Están Sara, Agar. ¿Cuántas mujeres que hay en la Biblia? Y nos olvidamos de ellas. Entonces poner modelos femeninos y masculinos. Esto lo necesitan las chicas y también los varones, porque nos están enseñando cosas importantes. ¿Se dan cuenta? Pero a veces no nos damos cuenta de esto. Y claro, es más fácil encontrar a un David, a un Daniel, a un Pablo, pero hay una Priscila también. ¿Entienden? Entonces, bueno, fijarnos de tener ese equilibrio. Y otra cosa importante, yo me acuerdo, el tema de las parábolas. Las parábolas son abstracciones. Yo una vez conté la parábola cuando tenía, yo era muy joven, tendría 20 años, era maestra en una escuela en la Villa 33. Y conté la parábola del hijo pródigo en un 7º grado. No del hijo pródigo, perdón. La parábola del hijo pródigo es distinta. Ahora voy a aclarar. Yo conté la parábola de la oveja perdida. Y entonces le dije a los chicos, nosotros somos como esa oveja que Jesús nos vino a buscar. Saltó una chica y me dice, yo no soy ninguna oveja. Bueno, no es que vos sos una oveja, es que somos como... No, se me enojó y no lo entendió. Y tenía 12 años. ¿Por qué no lo entendió? Yo les dije hoy, ¿por qué no lo entendió? Pues su pensamiento, ¿cómo es? No es abstracto. No había logrado el pensamiento abstracto, es concreto. Entonces ella lo tomaba literalmente. Y no entendió, Se quedó enojadísima. Bueno, entonces el problema con las parábolas es que uno tiene que enseñar la ilustración de esto. Y a veces a los chicos les cuesta hacer ese salto. Porque cuando hablo de la moneda, no es que ellos son la moneda. Bueno, entonces es mejor usarlas con los chicos grandes. El hijo pródigo no, es una parábola que la pueden entender perfectamente. Porque ahí hay personas. No es una abstracción, ¿se dan cuenta? Ahí no hay ningún problema. Pero las otras presentan una cierta dificultad. Por este ejemplo, o sea, que yo les digo. Entonces, bueno, es mejor usarlas cuando son grandes. La otra cosa que ya la habíamos visto, considerar los problemas que atraviesan. Por ejemplo, acá mencionaban el tema de la violencia. Bueno, tenemos que darle respuesta a esa violencia.
la enfermedad, la muerte. A veces no se habla de la muerte, pero a lo mejor hay chicos que han pasado situaciones de muerte y yo tengo que trabajarlo eso. El hecho de las separaciones de los padres, bueno, ¿y cómo trabajarlo? Cuando alguien me ofendió, ¿cómo perdonar? El bullying, ¿cómo defenderse? ¿Cómo expresar sus emociones en forma adecuada? Yo puedo irme echando distintas actividades para que ellos aprendan a defenderse. Por ejemplo, yo les voy a contar el caso de una niña que yo conocí, que en la escuela se generó una situación que la mamá me llamó muy preocupada, porque las chicas la habían dejado a un lado completamente. Ella era nueva en la escuela y era evangélica y era una iglesia, una escuela de otra religión. Y entonces la discriminaban. Y la madre me llamó inmediatamente, pero la nena en la iglesia había tenido un programa donde la habían formado para enfrentar la violencia y aprendió a defenderse. Y la madre también actuó. Y eso no se transformó en una situación de bullying. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque habían hecho ese programa en la escuela dominical, donde habían aprendido cómo hablar con los demás, cómo resolver los conflictos sin usar la violencia, cómo expresar las emociones. Bueno, es algo tan importante. De paso les digo, ahí yo traje unos libros que ustedes pueden ver. El libro Juntos y en Paz ayuda a esto, a prevenir la violencia. Pero bueno, tenemos que trabajar todas las problemáticas. ¿Cómo podemos ayudar a un niño que ha sido abusado sexualmente? Bueno, como para acá que se pueda abrir, ¿no? hay un tema difícil. Hay que trabajar solo con él, con ese chico, pero se puede ayudarlo en el sentido de que él hable de lo que le está pasando. Bueno, mira, por ejemplo, si vos le preguntás no va a hablar, hay que respetar si no quiere hablar. Y probablemente necesite un tratamiento. Pero bueno, te voy a mostrar, espera. Justamente, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es ayudarles a expresar, pero sin forzarlos. Entonces, este es el manual Juntos y en Paz. Por ejemplo, esto hay que cortarlo, es para hacer juegos con emociones. Acá este chico enojado. Entonces, yo puedo hacer un juego para que los chicos digan por qué están enojados. Y es muy probable que ese chico, sin que vos lo preguntes, exprese alguna situación o que exprese dolor. Acá, por ejemplo, hay angustia. Bueno, ese sería otro curso, ¿no? O sea, te doy alguna idea, pero, por ejemplo, un chico que está triste, trabajar las emociones. Uno que tiene miedo. Exactamente, a partir del juego. Voy a buscar uno que está angustiado, a ver si lo encuentro. Acá, este que está angustiado, ¿ves? Bueno, se pueden hacer juegos y actividades para que ellos expresen lo que sienten, pero también puede ser necesario una pastoral particular, pero jugando con los chicos, sin forzarlos. Si no quieren hablar, no hay que obligarlos, porque cada vez que lo cuentan es como que reviven la situación. Pero a partir del juego, ellos a veces elaboran los conflictos. Pero hay que ayudar en el sentido de hablar con los padres, ver qué es lo que está pasando. Y cuando hubo abuso, el abuso es un delito y hay que hacer una denuncia. Claro, pero igualmente, digamos, el niño ya tiene casi 11 años y es como que está cerrado y no podemos. La madre asiste a otra iglesia, pero cuando va a la nuestra es como que nos mira a todos con enojo. ¿La madre? Sí, como que no podemos acercarnos a ella.
Ya intentó uno de los hermanos. ¿Y hubo una denuncia? No, porque no se puede, se sabe que el niño pasó eso. Bueno, no importa, la iglesia, no la maestra, Claro, sí, sí. la iglesia Sí, yo puede sé que- decir, ¿el chico lo contó? No suelta, no quiere decir ¿Y nada. ustedes cómo saben? Por lo que, digamos, a través de un primo se sabe lo que ha pasado. Que él ha pasado ya no solamente una vez, sino varias veces ese tipo de abuso. Bueno, ustedes, cuando uno hace, puede ser necesario hacer una denuncia. Cuando uno hace la denuncia, no es que tiene que probar lo que está diciendo. Claro, no, porque los llevan al niño y le hacen como un test psicológico, todo eso. Claro, obviamente. exactamente. Pero bueno, no hay que forzar, no hay que obligarlo, No porque quieren, cada vez, no. pero hay que parar esa situación, porque es una situación grave que lo está. Si esto se deja que avance, el chico va a terminar muy mal. Hay que intervenir. Bueno. Pero bueno, no forzarlo a hablar si no quiere hablar, pero a través del juego, a través de una charla, a veces ellos van largando. Claro, claro. Y entonces ahí tenés más argumento para hacer la denuncia, sí. En ese caso, ¿no sería con autorización de la mamá o el No, papá? porque la mamá está implicada ahí. Sí, porque en ese caso somos de la misma iglesia y una vez la mamá fue y lo sacó de mi clase. Bueno, pero ahí la mamá, porque si la mamá no hizo, la mamá lo sabe. No sabemos si la mamá lo sabe, pero... Porque a veces, ¿quién es que lo abusa? Dicen que es un familiar primo mayor. Bueno, ahí algo está pasando ahí en esa casa, no están cuidándolo. Entonces hay que protegerlo también de eso que está pasando en la casa, porque la mamá también es responsable de lo que está pasando. ¿Lo oculta, lo niega o lo permite o no lo quiere ver? ¿Entienden? No es que usted necesita, no es que para hacer una denuncia se necesita el consentimiento de la madre, de ninguna manera, porque a veces la madre está implicada en el asunto. Fue prácticamente, bueno, en el caso de mi amiga, tiene 2 sobrinos que fue abusado por un primo, por parte de la madre. Entonces, cuando los sobrinitos le contaron a ella, fue ella y la abuela de los nenes a hacer la denuncia. Claro. Y le dijeron que no podían si no era con los padres. No es verdad, no es verdad. No le tomaron la denuncia. No, hay que ir a la comisaría de la mujer y tienen que tomarla. ¿Cuánto hace de esto? ¿Fue a la comisaría? Sí, fueron Bueno, el de la problema de es que Bursaco. en las comisarías, muchas veces, por no trabajar, no toman las denuncias. Hay que ir a la comisaría de la mujer o a la fiscalía. Y están obligados a tomarlo. Y no una exposición, porque la exposición no sirve de nada. En cambio, cuando se hace la denuncia, empieza todo el proceso judicial. Están obligados a tomarlo. Hay que saber las leyes y es un delito. ¿Entienden? Como tal, bueno, hoy hay más conciencia de esto. Entonces hoy, bueno, primero que hay más comisarías de la mujer, hay que ir, si no, a la fiscalía. Y bueno, nos hemos ido del tema, pero parece que era una cosa que era necesario. Bueno, es la hora. Falta 1 minuto, 3 minutos. A ver si termino esto. Criterios para seleccionar contenidos para la adolescencia. Por un lado, considerar sus necesidades y problemas. Saber que están viviendo una crisis de identidad, saber la importancia del grupo, saber cuáles son los conflictos que tienen, están en una época de decisiones. Todo esto nos va a dar contenido para elaborar el currículum. ¿Se dan cuenta? Una forma posible, interesante, donde salen todos los temas es hablar de restaurar las relaciones con Dios, consigo mismo, con sus semejantes y con la creación. Esa es una forma que nos permite ir incorporando un montón de temas, porque si yo hablo de la relación
con Dios, bueno, cómo Dios me ama, cómo puedo llegar a ser un hijo o una hija de Dios, cómo fui creado a imagen y semejanza de Dios y soy de mucho valor para Él. Si hablo de la relación conmigo mismo, qué importante que es aceptarme a mí mismo y a mí misma como soy, fortalecer la autoestima. Ven, van saliendo todos los temas. Y también la relación con los demás, porque son muy importantes. Bueno, esto también se puede, esta forma de organizar también se podría tomar con los chicos. Es un modelo simplemente, que es un disparador. Bueno, vamos a, es la hora, vamos a parar.